Vamos a hablar de la crisis de los relojes, de esto que impide que haya estabilidad política para que las políticas públicas de sectores como agricultura, acabamos de estar con el Ministerio de Agricultura, se desarrollen sana y establemente. Vamos a hablar de la crisis política con un analista político, pero que además hace 475 días, que fue cuando Dina Boluarte asumió el poder, estaba muy cerca de ella. Había sido un asesor de ella desde la campaña, pero se distanciaron. Y desde esa distancia crítica y analítica puede hablarnos de muchas cosas. Gracias por acompañarnos, Julio. Al contrario, un gusto siempre estar contigo, Fernando. No, y para nosotros, porque tú tienes algunas fuentes muy valiosas. Has vivido por lo menos lo que es estar cerca de Dina Boluarte en la campaña y cuando ella estaba en el ministerio de... Me ha tocado convivir con muchos políticos y eso te da un cierto manejo de información que instintivamente lo capturas y haces fotografías en tu cabeza, aunque no tengas la información escrita. ¿Y en esas fotografías en la cabeza había relojes? Mira, no. Yo conocí a una Dina que era una mujer de clase media, con los problemas clásicos de una persona de ese nivel. Siendo ministra, yo no he observado ningún despliegue de boato, o salvo, claro, de vez en cuando algunas chispazos de cierta soberbia porque lograba algunas cosas, pero en general no he visto una persona que esté comprometida con los lujos. O sea, usaba relojes como mucha gente. Bueno, como dijo bien el inmortal señor Shimbarakuro, estos relojes eran de plástico, ¿no? Yo no los he visto, pero sí sé, y te puedo dar testimonio de que ella no tenía un ajuar de ropa, por ejemplo, que tú pudieras destacar como que era una inversión enorme en moda del último modelo. Tanto así que el día de la juramentación de ella en el Congreso, el vestido, si tú te fijas bien, ese famoso vestido amarillo, estaba fuera de talla, porque se lo había prestado aparentemente o no se lo habían terminado de confeccionar, ¿no? Pero ese vestido ya lo había utilizado en Tailandia. Así es, pero era un vestido que no estaba a su talla. Si tú te fijas bien, mira las fotos y vas a ver que eso demuestra que estamos hablando de una persona que era un amarillo, que no tenía, amarillo patito. Amarillo patito. Sí. O pollito. Alguien dijo, el pollo está vivo. Pollo está vivo. Claro. Pero lo que te quiero decir es que yo conocí una persona muy típico, además de la cultura andina, de donde ella viene, ¿no? Que es el hecho de que no hay una... Sí hay mucha informalidad, mucho deseo de ser reconocido, pero no va tanto por el lado material, por lo menos la persona que yo conocí. Creo que este último año es probable que se hayan producido algunos cambios, porque ya ella se ha pensado en el poder. De hecho, si no nos explicamos esos relojes. ¿Tienes alguna hipótesis? Mira, hay una cosa que me parece contundente, que es, no sé si has tenido oportunidad de ver la póliza de importación de la Casa Banquero, que es una de las joyerías más prestigiosas del Perú. Es lo más sólido. Y te has fijado que el detalle es de que llega el día 7 de diciembre. Imagínate la fecha, el día en el cual cae Castillo y asume Dina. Y luego el 14 es que es de Sabana y supongo entregado ya a la persona destinataria. Por eso es que es tan sospechoso el pobre, digo pobre porque en fin, le ha tocado en suerte al presidente regional de Ayacucho, que justamente fue el hombre que le dé el anuncio fatídico a Dina el día 15, cuando está en una asamblea de la Corona Nacional, y le dice, señora, hay un muerto. Luego eran 10. Fue terrible. Eso fue en vivo y francamente fue el inicio de toda la jornada de violencia del sur. Y hay un detalle ahí, ¿no? El reloj parece una costumbre consuetudinaria de este señor gobernador y aparentemente a varias personas amigas de él, no sabemos si algunos funcionarios públicos... No podemos descartar que la haya sido. No podemos descartar, pero él la dice que no ha sido, pero la póliza es la clave. Esa póliza va a hablar solita, porque va a haber posibilidad que a través de ella la dictadura, la fiscalía determine quién es la persona que adquirió el reloj. Pero Oscorima podría, siendo abusivo, porque le ha dicho que no, claro, pero digamos, como ha dejado ciertos cabos sueltos, podría explicar un reloj, quizá dos, pero hay más relojes. Entonces, yo no estoy tan seguro que haya tantos Rolex. No Rolex, pero relojes de alta gama, claro, de otras marcas. Claro, bueno. ¿Podría ser que de pronto se haya corrido la voz para alguna gente que quiera acercarse a la presidenta? ¿A la presidenta le gustan los relojes? Pero es evidente. Esas cosas suceden. Es evidente, claro que sí, por supuesto. Mira, yo te digo que en la vida que yo he seguido de muchos políticos que he conocido, en todos ellos había algún deseo de algún tipo de regalo en especial siempre, no porque fueran corruptos, todo lo contrario, pero tenían preferencias. Coleccionistas. Los coleccionistas, cierta cosa. Y en este caso, la doctora, yo creo, Boluarte, yo creo que en realidad este reloj
tiene alta significación porque esto no se vende en las tiendas. Esto es algo que uno pide exprofeso con especificaciones técnicas. Quiere decir que antes del 7, que es una fecha pues coincidente, ¿no? Totalmente coincidente con los sucesos que hemos visto, es probable que ya la persona que se lo quería regalar ya había hablado con ella o estaba planeando regalárselo de sorpresa, ¿no? Aquí también cabe la hipótesis de personas. Hay uno que ha fallecido, que fue viceministro ¿cómo se llama? El señor Willy Contreras, el doctor Willy Contreras, que fue viceministro del MIDIS, que fue un hombre muy cercano a ella, y muchas otras personas que estuvieron cercanas a Dina Boluarte, que tendrían motivos por su amistad y este señor de poder hacer Contreras, que en paz descanse, podría... No digo que haya sido. No digo que pero haya sido, tenía los medios para poder gastar en eso. Claro. No, ella no estaba rodeada de millonarios, ¿no? De ninguna manera, pero $14,000 pues es una suma que la puedes tú pagar haciendo algunos arreglos bancarios, ¿no? Yo no creo que sea imposible. Creo que se está exagerando el volumen de eso. Pero creo que lo más significativo no está ahí, sino está en el hecho de que esto se exhibe en un momento de crisis, ¿no? Y obviamente quienes lo han exhibido también tienen la intención de hacer saltar la Santa Bárbara del gobierno, ¿no? Tú como analista y consultor político que has trabajado con políticos y con ella misma, le dirías, en un país como el Perú, con esta polarización que hay, no exhibas ningún signo exterior de riqueza, ¿no? Nosotros que somos periodistas, si nos miras la muñeca no tenemos ningún reloj. Ahora, todo está aquí en el móvil. Porque justamente es una exhibición de ¿cómo te explico? Que la gente no la toma bien. La calidad de los relojes en otro país es simplemente un signo de estatus. Aquí se vuelve una contradicción con un público que tiene muchos problemas de empleo, que tiene muchas dificultades. Tú como asesor, si la veías con un rol, le decías, ¿qué haces? Claro. No, sácate. Por supuesto que sí. Yo he tenido oportunidades en las cuales he tenido necesidad de hablar con ella, no solo sobre temas políticos, sino algunas veces gestos, cosas que eran imprescindibles que ella mantuviera dentro del orden que debe tener político. ¿Recuerdas alguno? Sí, claro. Por ejemplo, uno que sí le dije fue lo de Juliaca, ¿no? Cuando ella dijo que iba con Pedro Castillo hasta la muerte. Entonces yo le dije, pero justamente hemos estado conversando hace 3 días, le digo, de que se viene una crisis. O sea, no se ve precisamente que este gobierno se vaya consolado. Si no me equivoco, fue en noviembre, ¿no? Fue justo un 7 de diciembre. Sí, antes. Toda la cábala. Y fue en Juliaca donde hubo más muertos. Así es terrible, ¿no? O sea, pero a lo que yo voy es que efectivamente hay los asesores tenemos que corregir determinados hábitos de los políticos. Hay gente que tiene tics, hay gente que tiene manías que son desagradables para el público que hay que manejar, ¿no? ¿Y en todo esto qué papel jugaba Nicanor Boluarte? Tú lo has conocido. Claro, pero yo no voy a hablar mal de él, porque no quiero exceder mi juicio, porque esto está todavía por determinarse, ¿no? Aquí no hay un robo de dinero ni nada por el estilo, pero sí es el consejero principal de la presidenta. ¿Confirmas? Es el consejero principal de la presidenta. Es el consejero principal de la presidenta. Yo creo que sí, desde el punto de vista personal, obviamente si es tu hermano definitivamente mayor, tiene pues una validez su opinión y además es una persona... ¿Y tiene una validez su opinión? Sí, ¿tú has conversado con él? Sí, hemos trabajado juntos inclusive en este periodo de... que yo no he sido nunca un asesor contratado por la señora presidenta, yo he sido un asesor voluntario que estaba trabajando con ella junto con otras personas. Willy Contreras uno de ellos, éramos todo un equipo que incluso a veces se sumaron embajadores y otras personalidades con las cuales solo coordinábamos por teléfono. Pero dice que ni con una pestaña participaba en el gobierno. Bueno, ella se refiere a las decisiones que tienen que ver con la firma de decretos supremos, etcétera. Supongo que eso no pasa, pero él tiene un hombre de confianza o 2 hombres de confianza siempre en el Palacio de Gobierno que seguramente aseguran de que las decisiones tampoco se tomen en el aire, ¿no? Ministros. ¿Cómo? Ministros. No, yo creo que en el mismo entorno de Palacio, ¿no? Él siempre, por ejemplo, el anterior jefe de gabinete, Moranquero, que es un tipo muy capaz, que se ha grabado en el extranjero. Sí, uno de los asesores que no duró, salió. Que no duró, pues igual que Molina. No duran los asesores. No duran porque tú estuviste asesores, pues Raúl Molina, Moranquero, Nelly Paredes y ahora hay uno nuevo, Freddy Hinojosa. ¿Lo conoces? No conozco. No tengo el gusto de conocerlo, pero sí te puedo dar testimonio de Molina y de Quero. Ambos grabados con honores, gente muy capaz, sobre todo Molina era un tipo muy hábil. Sí, más de una vez lo hemos tenido además invitado. yo he tenido algo que ver también en algunas de estas designaciones, sobre todo la de Molina. En algún momento me fue consultado y dije, por supuesto. Como también cometí el error en relación con Alberto Tarola. ¡Ah, caramba! Claro, un error que no cometí. ¿Tú lo recomendaste? Vale, no, eso ya es... Tú lo descubriste. No, bueno, en la Casa de Talentos que hubo para eso, lo clave era tener a alguien que fuera político, que tuviera capacidad de manejar ese tema de la
de la inhabilitación que pendía sobre la presidenta, que era por 10 años, iba a acabar con su carrera política. Y ahí es que buscamos el abogado apropiado. Y luego de mucho intercambio con gente amiga y personas que conocen de esto, definitivamente que fue Otárola el candidato que presentamos, entre varios, 3, 4 personas, asesores de Dina. Y esa fue una decisión acertada, yo la sigo sosteniendo así, porque eso permitió que ella saliera de este problema tan grave, que era una inhabilitación que estaba siendo formulada. Y salió 2, 3 días antes de asumir el mandato. Esto era una operación donde hubo coordinadores parlamentarios muy hábiles, o sea, funcionarios públicos dedicados a la coordinación parlamentaria. Fue el propio Otárola, que tenía muchas relaciones políticas, lo que lograron librarla de esto. Pero nadie midió las consecuencias de que esto le iba a dar a Otárola la posibilidad de terminar de primer ministro. Y de desplazar a los demás. Y desplazar a los demás, porque muchos de los que fueron nominados, como el señor Angulo, simplemente no tenían las características elementales para ser ministros. El otro era político, pero esto le dio a él un predicamento para tomar muchas iniciativas que fueron la causa, en el caso del sur, de varias las muertes, porque hubo una precipitación en enviar a la Fuerza Armada contra el consejo que dimos otros y otros asesores, y que significó lo que pasó, ¿no? Él como que impuso un plan que era Dina absolutamente alineada con la mayoría congresal. Así es. Ustedes tenían otro plan que era más bien una exploración de un gabinete de unidad nacional, pero con una base en la izquierda progresista. No, era con una base, digamos, en el centro y en la izquierda progresista, ¿no? Y obviamente... En el centro y en la izquierda, terminó siendo en el centro y en la derecha congresal. Bueno, en el centro, no sé quién es de centro en esa alianza. APP no bueno, es un centro bien propio del Perú, ¿no? Pero en fin, sí, claro, un centro de derecha, ¿no? Pero lo que creo yo es que aquí hay una fatalidad en todo esto, ¿no? Que es que rápidamente Otárola revela características que ya yo le conocía de antes, de precipitación en la toma de decisiones, de aceleración de procesos que no debieron haberse producido. Después lo de Ayacucho era replegarse y evitar una presencia activa de las Fuerzas Armadas que no estaban preparadas para ese tipo de combate, ¿no? Sin él había adelanto de elecciones. Sin él había adelanto de elecciones, eso creo yo también, sí. No solo por el manejo que él hizo, sino porque también la convenció, ¿no? Le dio soporte emocional, ¿no? Así es. Pero nosotros teníamos una hipótesis, ¿no? Teníamos pensado hasta 2 candidatos a primer ministro, que no puedo decir su nombre porque son en este momento uno un diplomático jubilado y el otro en actividad, que eran las personas que tenían más experiencia de gobierno que pudieron haber salvado la situación. Pero entra Otárola como una tromba después de que él está en el Ministerio de Defensa y alinea a las Fuerzas Armadas con la presidenta. Tú recuerdas esa reunión donde ella aparece con los miembros de la Fuerza Armada vestidos en uniforme de combate, prácticamente respaldándola. Y eso fue ahí se marcó la un línea golpe psicológico, gobierno. claro. Pero el error, ¿cuál ha sido? Cometido también por Otárola cuando fue ministro de Defensa, es el uso muy improvisado y rápido de la Fuerza Armada, hablo del Ejército, como una fuerza de contención en conflictos sociales. Pasó en el Valle del Tambo. No hay que olvidar que en el Valle del Tambo murieron 6 personas y que había todo un problema en el manejo de ese conflicto en la época de Humala. Y eso estuvo a cargo de él, en lo que yo recuerdo. Me puede él desmentir. Pero creo que ahí hay una característica que las personas a veces tienen. Puede ser un buen abogado, pero no es una persona... puede ser un hábil político, pero quizás no es una persona prudente. ¿Y cómo ves a Gustavo Deriancén? Bueno, una persona que dice que hay que retirarse de la CIDH, que es la posición que él tiene en el fondo, aunque no lo diga, ¿no? Creo que él reúne características de los duros, ¿no? De los duros. Los duros. Yo creo de que los halcones. ¿Disculpa? De los halcones. Podríamos decir que sí. Yo no quiero ser injusto con él, porque él ha asumido el gobierno en un momento muy difícil. Creo que, sin embargo, él no reúne las características necesarias para unir al país. Y este país necesita urgente un primer ministro con habilidades políticas y con capacidad de unir a muchos sectores. Porque hay mucha gente que ya es consciente que aquí era un proceso electoral y hay que hacer varias reformas a las leyes electorales que ha soltado el Congreso y poner a raya al Congreso. Eso no se va a lograr si es que no hay una persona con esas habilidades. Para terminar, sí. ¿Ves a Dina Boluarte entregándole el 2026 al próximo hombre o mujer que sea elegido presidente, o esto va a suceder antes? Es muy difícil predecir, porque los actores políticos que podrían ser decisivos, la calle, la propia prensa, el mundo político, por decirlo así, está con muchas dificultades para poderse articular, ¿no? Yo creo, para poderse unir.
en una sola propuesta. ¿Por qué? Porque se ha mezclado esto con un proceso electoral donde hay más de 30 partidos, lo cual pulveriza a la oposición. Esa es la verdad. Todos están ahora detrás de postular sus candidatos, de ver cómo organizan sus partidos. Creo que ese terreno, a mi juicio, lo único que justificaría un adelanto de elecciones objetivamente necesario en el país, creo que va a ser una decisión del fujimorismo. Tengo la impresión de que ellos sí evalúan que es el momento en el cual podrían ganar una elección. Yo, como tú comprenderás, soy súper escéptico sobre eso. Creo que tienen un problema ahí con la candidatura, pero... Pero no dudas que lo van a intentar. Van a intentarlo muy rápido, creo yo, muy rápido. Creo que se están preparando para eso. Yo creo que sí, y que ese es el riesgo que vamos a correr. Y sobre Dina Boluarte yo quiero decir lo siguiente. He hecho un gran esfuerzo por tratar de llevar adelante un gobierno, pero el problema es que el esfuerzo se queda limitado cuando tú no tienes los colaboradores esenciales en el Palacio Presidencial y además en la gestión como ministros. Muchos de estos ministros, como esta ministra que me ha impresionado, la que ha hablado justo antes de que yo intervenga. La señora Jennifer Contreras. Así es, me parece que tiene solvencia, se nota que es una persona con cierto manejo en su sector. Y lo sé por varios ministros también que conozco. Rómulo Mucho es un experto en el tema minero con un carácter un poco especial, pero yo diría que hay madera, pero el problema principal está en que el liderazgo en conjunto tiene graves problemas. Graves problemas, ¿sabes por qué? Porque ha heredado una división del poder en el gobierno a la salida de Otárola que hoy sigue funcionando y que tiene una incidencia en lo que está ocurriendo. O sea, en la falta de planificación, en improvisación, actos de corrupción que han sido tolerados, por no hablar del caso de China, ¿no? ¿No te estás sumando a la sospecha conspirativa que Otárola puede haber estado detrás del destape de los relojes? Bueno, yo no creo que habría que... Lo dijo la ministra Jania de Pérez de Cuellar. Bueno, pero la ministra Jania de Pérez de Cuellar, a diferencia de Javier Pérez de Cuellar, le carece de diplomacia, ¿no? Puede sospecharlo, de repente es el corredevil ahí en Palacio, porque tú sabes que a la hora de... Aquí hay muchas emociones, ¿ah? Y la presidenta no se caracteriza tampoco por controlarla demasiado cuando hay este tipo de cosas, todo lo contrario. Entonces, puede haber habido esa sospecha, no me atrevo a decirlo como confirmar una versión así, pero sí creo que hay mucha sangre en el ojo del ex premier y creo que él ha puesto al actual premier, que es una persona que digamos está muy cercana a él, y que creo que el problema está en que el enredo no se resuelve con simple cambio de ministro, se resuelve con un cambio completo de la actitud frente al país. Ahí cabe que Dina renuncie para evitar una crisis mayor y que haya una convocatoria de elecciones, que es lo que hace meses se le planteó. No creo que haya las condiciones para otra cosa que una rápida sustitución vía el Congreso de la Presidenta de la República. Y en tercer lugar, solo podría quedarse si es que ella logra hacer un cambio, que es un cambio también en la manera de pensar el gobierno, que es decir, muy bien, hasta aquí llegué con los que tengo, ahora tengo que dar un salto poniendo gente muy capaz a cargo de los principales ministerios. Bueno, muchas gracias, Julio. Ocurrencia, al contrario, un gusto. Y volvemos dentro de una